¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Bien, antes de empezar el contenido, quería hacer una aclaración sobre el cuestionario del día de ayer. En una de las preguntas, bueno, que Karen me hizo notar anoche, gracias, sobre la actualización de activo fijo. Ahí ha habido un error en la gestión, ya en la pregunta debería ser 2020 y está 2021. Por lo tanto, va a haber una corrección en las calificaciones sobre esa pregunta para todos los que han calculado la actualización. El importe correcto es, a ver, tengo mano, 4.222.28 de actualización. Y ese importe no está como con ese valor en ninguna alternativa. Por lo tanto, todos aquellos que en su respuesta han marcado ninguno de los anteriores, esa sería la respuesta correcta. Entonces, todos los que han marcado ninguna de las anteriores o ninguno de los indicados, vamos a corregir aumentando un punto. ¿De acuerdo? Está bien, Licen. Está bien, Muy Licen. bien. Muy bien, porque el importe correspondía con UFB 2020, ¿no? Entonces, por ese dato vamos a corregir. Bien, con esa aclaración continuamos el avance de contenido viendo la unidad número 2, estudio de las cuentas de resultado. Y las cuentas de resultados son las de ingresos y gastos, cuentas que vemos en el estado financiero que elaboramos primero, ¿no? Estado de resultados. Las cuentas de resultados se denominan cuentas nominales, cuentas de resultado o cuentas transitorias, porque estas cuentas tienen por finalidad reflejar en términos de unidades monetarias los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo. Cuando nos referimos a los resultados, involucramos las dos posibilidades que existen, utilidad o pérdida. Por lo tanto, todas las cuentas de resultado que se utilizan en los registros contables se dice transitorias porque se utilizan solo esa gestión. Se van aperturando y cerrando las cuentas de ingreso y gasto durante la gestión. Por eso nos dice que muestran el resultado obtenido por un tiempo de trabajo y el tiempo de trabajo va a ser un año, una gestión. Y después del registro de todas las cuentas de ingreso y gasto, al final de la gestión, al final del periodo, podemos determinar el resultado final, que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Entonces, estas cuentas no se acumulan año tras año. Solo nos muestran información, nos muestran registros de una sola gestión. ¿Se está escuchando bien, por favor? Chicos. ¿Se está escuchando bien?
Sí, licen. Ya, gracias. Me avisan si se escucha entrecortado, por favor, porque tengo unos mensajitos de baja calidad de red. Bien. Definiciones. Estas cuentas se caracterizan por lo siguiente. Son cuentas acumulativas durante la gestión, ¿no? Se van acumulando solo durante la gestión. Por registrarse en estas normalmente en algunos casos únicamente cargos y en otras abonos. Quiere decir que en algunas cuentas durante todo el año se van a ir registrando solo al lado debe. Cada registro solo lado debe. En otras cuentas solo lado haber. Su saldo se determina generalmente efectuando una sumatoria en la columna debe o en la columna haber. Si registramos en una cuenta solo lado debe, la sumatoria va a ser el saldo. Si registramos en otra cuenta transacciones solo al lado haber, la sumatoria también va a determinar el saldo de la cuenta. Algunas cuentas pueden tener registros al otro lado. En el caso de algún ajuste, alguna corrección que se pueda realizar, entonces puede tener registros al lado debe y lado haber, pero generalmente las cuentas de resultado son las cuentas de gasto lado debe y las cuentas de ingreso lado haber. Son cuentas inmateriales por no ocupar un lugar en el espacio, es decir, no se las puede ver, tocar, medir, pesar, palpar en la mayoría de los casos. Las cuentas de gasto, por ejemplo, el pago de algún servicio, el pago de un alquiler, el pago de un interés, son operaciones que se registran, pero que a cambio no se tiene un bien. No es como comprar un activo, por ejemplo. Compramos un activo fijo y hay salida de dinero, pero esa salida de dinero no se considera gasto porque a cambio se tiene algo material, se tiene un bien. En cambio, pagando un gasto, no se tiene algo en la empresa, algo que va a ocupar un lugar en la empresa. Por eso se dice que son cuentas inmateriales. Perdurar en los registros contables de una empresa por tiempo máximo de un año. Esas cuentas van a estar en registros, van a aparecer, van a tener su libro mayor solo un tiempo máximo de un año. Al cierre de gestión también se cierran estas cuentas y no se vuelven a aperturar la siguiente gestión, ¿no? Ahí se quedan. Para un mejor estudio, estas cuentas se subclasifican en cuentas de costo, cuentas de gasto y cuentas de ingreso. Las cuentas de costo, dice, bajo este rubro, se agrupa aquellas cuentas que representan aplicación de recursos en el proceso de comercialización y o producción efectuados en una empresa al desarrollar sus actividades para ser recuperados en el momento de realizar la venta. Entonces, cuando se dice costo, en una empresa comercial manejamos una sola cuenta de costo, que es el costo de ventas. Y el costo de ventas representa lo que le ha costado a la empresa tener la mercadería vendida. Por lo tanto, no es, ahí no debemos confundir, el costo de ventas no es el valor por toda la mercadería que ha comprado. Solo representa la parte vendida, por eso el nombre de costo de ventas. Y es lo que determinamos aplicando un sistema de evaluación, ¿no? Cuando la empresa aplica en sus registros un sistema periódico, determina el costo de ventas al final del periodo. Cuando una empresa aplica sistema perpetuo, determina costo de ventas para cada operación. Entonces, eso es el costo dentro de una empresa comercial.
En cambio, en una empresa industrial, aquella empresa que produce, la que transforma material en un producto terminado, tiene más costos. En una empresa industrial se denomina costo a todo lo que involucra el proceso de producción, todo lo que se ha utilizado para tener un producto terminado. Se utilizará material, se utilizará el pago del personal que hace la producción, se utilizará energía eléctrica, se utilizará un espacio como alquiler, la depreciación incluso de la maquinaria que se utiliza en la producción. Todo eso involucra el costo de producción. Y también en una empresa industrial se maneja el costo de ventas, porque la empresa industrial, además de producir, tiene que vender su producto terminado. Entonces, el término de costo se maneja más ampliamente en una empresa industrial. Y en una empresa comercial, repito, solo manejamos costo de ventas. El gasto se denomina cuentas de egreso o pérdida. Bajo este rubro se debe agrupar aquellas cuentas que representen gastos irrecuperables en el desarrollo de las actividades de una empresa. Entonces, ¿cuándo se va a decir gasto? Cuando la empresa realice el pago, realice la salida de dinero, ese dinero que no se va a poder recuperar. Esa es la gran diferencia entre costo y gasto. El costo se recupera en el momento de vender. El gasto no se recupera, ¿no? Es la salida de dinero que la empresa no va a poder recuperar. Esa es la gran diferencia. Las cuentas de ingreso se denomina también cuentas de ganancia, cuentas de beneficio o renta. Bajo este rubro se agrupa aquellas cuentas que representen ingresos o ganancias obtenidas en una empresa emergente normalmente del giro específico de su actividad. Entonces, ingreso va a ser toda entrada que tenga de dinero la empresa, ya sea entrada inmediata o entrada con un crédito que represente el ingreso por su operación. ¿Hay algún micrófono, por favor? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el giro específico de la actividad? Si es una empresa comercial, sus ingresos serán por la venta del producto. Si es una empresa de servicios, sus ingresos serán por la prestación del servicio. Si es industrial, también por la venta, pero en este caso de su producto terminado, de su producto transformado. Por lo tanto, todo lo que represente entradas de dinero para la empresa, ganancias, representan también su registro en cuentas de ingreso. Los gastos y costos, por la naturaleza de las cuentas, solamente reciben registros en el lado debe. Entonces, cada vez que la empresa tenga que registrar un costo o un gasto, el registro de estas cuentas es al lado debe, siempre. Excepto, como habíamos dicho antes, que se tenga algún ajuste, alguna corrección que realizar y amerite registrar la cuenta al lado haber. Los ingresos por la naturaleza de las cuentas solamente registran al lado haber. Entonces, cada vez que la empresa tenga entradas, tenga beneficios, las cuentas de ingreso deben registrarse al lado haber. Las cuentas de ingreso y gasto se las denomina acumulativas, estableciendo su saldo por la suma total acumulada de la columna respectiva. Si se refiere a cuentas de ingreso, la suma de todo lo registrado al haber, menos si se tiene algo al debe, representa su saldo.
Las cuentas de gasto y costo, la suma del debe menos si se tiene algo en el haber, representa su saldo. Entonces, cada una de estas cuentas también al final de la gestión o en cada registro se va a ir determinando su saldo. Para conocer el resultado, una vez registrada, acumulada todas las cuentas, para conocer el resultado de la gestión, se aplica la siguiente ecuación. Utilidad es igual a ingreso menos gasto. Va a tener la empresa utilidad cuando las cuentas de ingreso, la suma de las cuentas de ingreso, sean mayores a las cuentas de gasto. En ese caso, al final de la gestión se determina que la empresa tiene utilidad. Y esto lo determinamos elaborando el estado de resultados. Al final del estado de resultados nos muestra si la empresa tiene utilidad o pérdida. Por exposición, el estado de resultados siempre empieza de los ingresos, sean estos mayores o menores. Siempre va a empezar de ingresos. Por lo tanto, al ir restando los gastos, si el resultado final es positivo, representa una utilidad para la empresa. Al contrario, se va a tener pérdida cuando los gastos sean mayores a los ingresos. En ese caso, en el estado de resultados, al final obtenemos un resultado negativo. Y cuando es negativo, quiere decir que la empresa tiene pérdida. Entonces, eso se va a determinar al final de la gestión en el estado de resultados. Los ingresos, como ya hemos visto, se denomina ingreso a la suma de transacciones valuadas en términos de unidades monetarias y expresadas en cantidades que representan la obtención de beneficios o ganancias obtenidas en una empresa emergente principalmente del giro de su actividad. Principalmente, dice, ¿no? El mayor importe, el mayor valor en ingresos va a estar por la actividad que realiza. Sin embargo, puede tener también otros ingresos. Gastos se denomina gastos egresos a la suma de transacciones que representan erogaciones, salidas irrecuperables de dinero que realiza una empresa en un determinado tiempo de trabajo. La utilidad se denomina utilidad al exceso de ingresos respecto a los gastos. Quiere decir que los ingresos sean mayores a los gastos. Y lo contrario, una pérdida es cuando los gastos son mayores a los ingresos. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda, comentario, por favor? Chicos, estamos en clase. Sí, licenciada, ninguna duda por mi parte. Muy bien. Seguimos. Tenemos un pequeño detalle para una demostración. Dice, almacenes el buen precio. Al concluir un periodo de trabajo, determinó lo siguiente. Tiene gastos por diversos conceptos, por 8,000, gastos por el alquiler de tienda 2,000, gastos por energía y puede ser también otros servicios básicos, 500. El ingreso por venta de mercadería, 23,000. El pago de sueldos al personal, 5,000. Gastos por transporte, 3,000. Material de escritorio utilizado, 2,500. Y el ingreso por intereses en caja de ahorro, 500. Son todos los ingresos y gastos que ha tenido durante la gestión, están en forma global. Y de ello podemos determinar el resultado.
cuál va a ser el resultado al final, si una utilidad o una pérdida. Primero empecemos clasificando o detallando las cuentas. Primero como ingresos. ¿Qué tenemos como ingresos? ¿Qué tenemos como ingresos? ¿Qué tenemos como ingresos, chicos? La venta de mercaderías. Bien. Ingreso por venta de mercadería. ¿Qué más tenemos de ingreso? Interés de caja de ahorro. Bien, ingreso por intereses caja de ahorro. ¿Cuánto tenemos en total? ¿Cuánto tenemos en total de ingresos? 23.500. 23.500. Total ingresos 23.500. Ahora detallamos los gastos. ¿Qué tenemos como gastos? Gasto diversos conceptos 8.000. Gasto por alquiler de tienda 2.000. Gasto por energía eléctrica 2. Más tenemos sueldos de los empleados 5.000. Gastos por transporte 3.000. Material de escritorio 1.000. Sumamos, por favor, ¿cuánto tenemos en total gastos? 21.000, dicen. Bien, gracias. Gastos 21.000. Vemos totales, ¿cuál será mayor, los ingresos o los gastos? Los ingresos. Los ingresos, tenemos un valor mayor en ingresos.
Solo con este resumen, sin elaborar estado de resultados, vamos a determinar cuánto va a ser ese resultado. Tenemos ingresos mayores a gastos. El resultado va a ser utilidad. ¿Cuánto va a ser la utilidad? Ingresos menos gastos. Si vamos, muy bien, la utilidad va a ser 23.500 menos 21.000. Por tanto, tenemos una utilidad de 1.500, ¿no? 2.500. Y esta estructura es la que nos muestra el estado de resultados. Claro, no exactamente de esta forma, ¿no? Va desglosado. Primero, como ingresos, nos muestra el ingreso por venta. Después nos muestra los gastos de operación. Y al final, ¿no? Suma otros ingresos. Y ahí es donde estaría este ingreso, por ejemplo. El ingreso por intereses en caja de ahorro no representa un ingreso por su actividad. Por eso ponemos como otros ingresos. Tanto en ingresos como en gastos se van a mostrar los que surgen por su operación, por su actividad, y también se van a mostrar otros, ¿no? Otros que obviamente son necesarios en la empresa. No quiere decir que sea algún gasto extraordinario en beneficio de alguna persona, en beneficio del dueño, ¿no? Tiene que ser también para la empresa. El ingreso que tenga, por ejemplo, por intereses de caja de ahorro es una cuenta que le va a generar cierto monto de intereses. Esos intereses son ingreso para la empresa, no para el dueño, ¿no? Porque la caja de ahorro se ha abierto como empresa. Entonces, por eso se considera como otros ingresos. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Chicos, creo que están dormidos. Sí, licenciada, está entendido. Muy bien, ¿dónde están los demás? También dentro de las cuentas de resultados se debe aplicar normas, y principalmente las normas contables. La normativa a ser aplicada para la medición tanto de los ingresos y los gastos son, primero, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Los 15 PCGAs, equidad, devengado, moneda de cuenta, ejercicio. A ver qué más tenemos. Materialidad, objetividad, realización, empresa en marcha, ente, ¿no? Todos los principios que vemos. Cuando empezamos a conocer contabilidad, todos esos principios se aplican en el registro contable, también de cuentas de ingreso y gasto. Y también se aplican en la exposición del estado de resultados. Las normas de contabilidad a nivel nacional, emitidas por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio Nacional de Auditores y Contadores Públicos, NC, que actualmente son 14 normas. Estas normas emitidas por el Consejo Técnico son de aplicación nacional por cualquier tipo de empresa. Normas internacionales de contabilidad, las NIC, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en un total de 41 normas. Estas normas son más amplias porque abarcan temas de varios países y son de aplicabilidad solo las que se puedan, ¿no? De acuerdo al movimiento de nuestro país, de acuerdo al tipo de empresa,
se pueden aplicar algunas de ellas dentro de la contabilidad. De carácter supletorio o complementario, se adoptan las normas internacionales de información financiera denominadas NIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, dependiente de la Fundación IRPS, para su aplicación únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre ciertos asuntos, que son en un total de 17 normas. Entonces nos dice como complemento, si no existiera un pronunciamiento técnico del país, si no existiera algo que esté específicamente en la normativa contable nacional o en las NIC, se puede aplicar las otras normas internacionales que son las NIF, solo en caso de ausencia, ¿no? Solo como complemento. Para las entidades públicas, también, además de las indicadas, además de los PCGAs, NC, NIC y NIF, se debe tomar en cuenta toda la normativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto debido a que las entidades públicas tienen el manejo de recursos del Estado o tienen dentro de su patrimonio participación del Estado. Por eso deben aplicar además leyes, decretos, resoluciones e instructivos que se emita para regular la información emitida. El ministerio tiene la potestad, tiene la atribución de emitir decretos, de emitir resoluciones, incluso resoluciones, también se emiten resoluciones biministeriales, quiere decir entre dos ministerios, incluidas el Ministerio de Economía, obviamente, para ciertos tipos de empresa. Los instructivos, especialmente el Ministerio emite cada gestión para el cierre, en el mes de noviembre más o menos, ya emite un instructivo de cierre de gestión. En este instructivo, el Ministerio indica cómo se debe cerrar la gestión, qué cuentas, qué resultado deben mostrar. Por ejemplo, uno de ellos dice que la empresa pública no puede tener efectivo al cierre de gestión. Todo debe estar depositado en cuentas corrientes. No debe tener abierto caja chica. No debe tener pendientes entregas de fondos a su personal. Entonces, son algunas indicaciones que se da en los instructivos de cierre. Esto emite cada año el ministerio. Entonces, las empresas públicas están en la obligación, ¿no?, de cumplir todo lo que indican las resoluciones, los instructivos, y todo se aplique en su contabilidad. Bien, los ingresos ordinarios y no ordinarios. La definición de ingresos incluye tanto los ingresos ordinarios como otras ganancias denominadas también no ordinarias. Entonces, ingresos ordinarios, dice, surge por el curso de las actividades ordinarias, actividades normales de la empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, que puede ser los ingresos por venta de bienes en una empresa comercial, venta de servicios en una empresa de servicios, venta de bienes también en una empresa industrial, en una consultora, por ejemplo, que ofrece servicio profesional, su ingreso será como honorarios profesionales. Algunas su ingreso será por intereses, si esa es su actividad. Otras serán como ingresos solo por dividendos, otras por alquileres, otras por regalías. Entonces, cualquiera de estos ingresos que se relacionen con la actividad de la empresa se denominan ingresos ordinarios. Son ingresos no ordinarios otras partidas que, cumpliendo la definición de ingreso, no surgen de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la empresa. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y como tales no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. Quiere decir, también es ingreso para la empresa
también representa un beneficio, pero ese ingreso no es por su actividad, no es por su operación. Entre estas ganancias se encuentra, por ejemplo, las obtenidas por venta de activos no corrientes. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Específicamente podemos ejemplificar el activo fijo. El activo fijo, por su denominación, por su característica, son activos que la empresa los tiene que utilizar. No los compra para vender, no es esa su actividad, no es esa su operación. Sin embargo, en algún momento la empresa puede tener la necesidad de venderlos. Puede ser porque no está usando esos activos, ¿no? No los está utilizando, están ahí guardados. Puede ser que ha cambiado algo en la empresa y ese activo fijo ya no es necesario. Entonces no lo está utilizando. Y al no utilizarlo, ese activo fijo está perdiendo valor, está generando un gasto en su depreciación a la empresa sin motivo, ¿no? Sin uso. O puede ser que algunos activos fijos ya han cumplido su vida útil, ¿no? Por lo tanto, la empresa puede tomar la decisión de venderlos. Puede la empresa, no está prohibido que una empresa pueda vender sus activos fijos. Obviamente siguiendo procedimientos administrativos, ¿no? Dando de baja de sus registros, con una autorización se puede vender los activos, ya sea dentro de su propio personal o lo que hacen otras empresas, los ofrecen en una subasta, entonces puede vender. El ingreso que obtenga por la venta de estos activos fijos no es ingreso ordinario, porque no es su actividad el vender esos bienes. Por lo tanto, ese ingreso que obtenga se va a considerar como un ingreso no ordinario o como otros ingresos. ¿Qué más nos dice? La definición de ingreso incluye también las ganancias no realizadas, por ejemplo, aquellas que surgen por la revalorización de los títulos cotizados o los incrementos de importe en libros de activos a largo plazo. Igual, los activos fijos. Cuando actualizamos activo fijo, si la cotización de la OFB sube, el valor del activo fijo también sube, se incrementa. ¿Y cómo registramos ese incremento? Registramos las cuentas de activo fijo al lado debe para aumentar su valor y al lado haber registramos la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Esa cuenta, al incrementar el valor de los activos, también se considera un ingreso. Por eso decimos al final de la gestión, cuando determinamos saldos, si el saldo de la cuenta ajuste por inflación al cierre de gestión es haber, quiere decir que representa para la empresa un ingreso. Si el saldo de esa cuenta es debe, para la empresa representa un gasto, ¿no? Entonces, esa cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes que surge por las actualizaciones se puede registrar al lado debe o al lado haber. Si las ganancias se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para propósitos de toma de decisiones. Entonces, no podemos mezclar, ¿no?, las cuentas. Por eso es que por exposición dentro del estado de resultados se la expone de forma separada y lo mostramos al final del estado de resultados como otros ingresos. Entonces, al decir otros ingresos, estamos indicando que esas cuentas han surgido por beneficios que tiene la empresa, pero que no son por su actividad. Al generarse un ingreso, pueden recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de activos. Por ejemplo, se puede mencionar el efectivo.
Si incrementa el efectivo es que por ese ingreso ha habido entrada inmediata de dinero. Si por ese ingreso ha sido a crédito, no se va a mover el efectivo, se va a mover las cuentas por cobrar. Pero también es ingreso porque en algún momento esas cuentas por cobrar se van a convertir en efectivo. Y los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Es un intercambio, ¿no? Si la empresa recibe efectivo es porque ha entregado bienes. Recibe efectivo porque ha prestado servicios. Recibe efectivo porque ha vendido su activo fijo. Entonces siempre en toda transacción ahí demostramos la partida doble, ¿no? Siempre va a haber un deudor y un acreedor, alguien que recibe, alguien que entrega, algo que se recibe y algo que se entrega, ¿no? Siempre en todas las transacciones. Cuentas regularizadoras de ingresos. Todos los ajustes de ingresos acumulados pendientes de cobro y de ingresos que al momento del pago se registraron como pasivos, ya que no habían sido devengados, requieren un cargo a una cuenta de activo pasivo y un abono a una cuenta de ingreso. Esto se debe hacer en el último día del periodo contable. ¿A qué se refiere? Dentro del activo, vamos a empezar por ahí, dentro del activo conocemos el diferido, ¿verdad? El diferido se refiere a aquellos cobros que la empresa, bien, el diferido en activo es pagos, ¿no? Pagos que la empresa realiza por anticipado. Alquileres pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado. Todo eso mostramos en el activo diferido. Por el otro lado, en el pasivo también puede haber pasivo diferido. Y se refiere el pasivo diferido a ingresos que la empresa recibe de forma anticipada. Al revés, ¿no? Ahora la empresa recibe en forma anticipada. Puede ser también alquileres, alquileres percibidos por anticipado, intereses percibidos por anticipado, comisiones percibidas por anticipado. Todo lo que ha recibido por anticipado se registra como pasivo, pasivo diferido también. Por lo tanto, al cierre de gestión como regularización, como al cierre de gestión se debe ajustar todo, al cierre de gestión lo que se hace es cerrar ese pasivo y registrar a una cuenta de ingreso, por lo que corresponde como ingreso efectivo de ese año, ¿no? Lo mismo que hacemos en el activo. Registramos en el activo el consumo, ¿no? El gasto. Por el lado del ingreso también debemos registrar el ingreso que corresponde a la gestión como ajuste. Entre estos tipos de ajuste o pasivos se puede tener ingresos acumulados pero no registrados ni cobrados, que es lo que estábamos hablando. Los ingresos registrados por anticipado. También se puede tener anticipo recibido de clientes, que también se registra como pasivo porque al recibir un anticipo de un cliente, la empresa está adquiriendo la obligación de en algún momento entregarle mercadería porque el cliente ya está pagando. El anticipo ya ha sido entregado, ha sido registrado en caja, por lo tanto la empresa adquiere la obligación de en algún momento dar al cliente la mercadería. Y cuando se entrega esta mercadería, lo que se hace es cerrar la cuenta de anticipo y registrarla como un ingreso. Por lo tanto, son dos pasivos que se pueden tener y es necesario regularizar, es necesario ajustar al cierre de gestión. Los ingresos pueden ser devengados, en este caso ganados, antes de que se reciba efectivo del cliente o de que se contabilice la operación en registros contables. Entonces, el cliente puede entregar efectivo, eso es el anticipo, y la transacción concretarse después, ¿no? Puede ser que esa mercadería
esté en camino, se está haciendo el trámite para que la empresa tenga la mercadería y el cliente lo que hace es reservar, asegurar esa compra, dando un anticipo. Estos ingresos que se han devengado pero que aún no se han recibido o registrado se llaman ingresos devengados. Por lo tanto, todo ingreso devengado que tenga la empresa se registra como pasivo. Cuando un cliente paga por adelantado servicios prestados, se carga la cuenta de efectivo. Si el cliente está entregando dinero, tiene que entrar a caja de la empresa. Y por lo general se acredita una cuenta de pasivo llamada anticipo de clientes, debido a que no se ha realizado el servicio y el ingreso aún no se ha ganado. Entonces no se puede registrar todavía como ingreso, porque esa operación no se ha concretado, ¿no? No se ha entregado mercadería, no se ha prestado el servicio, por lo tanto no se puede registrar aún como ingreso. Normalmente todos los anticipos cobrados a clientes se registran en cuentas de pasivo al momento en que se recibe el pago. En el momento que el cliente entrega el dinero, se registra como pasivo. Y en el momento en que la empresa entrega la mercadería, se cierra ese pasivo y se registra el ingreso. Cuando se usa una cuenta de resultado para registrar el asiento inicial, será necesario el ajuste a una cuenta de ingreso para cancelar cualquier ingreso no devengado y traspasar el importe a una cuenta de pasivo. Entonces, al cierre de gestión, lo que se hace es analizar, ¿no? Todas las cuentas, cuáles corresponde ajustar, cuáles corresponde regularizar, con el objetivo de mostrar, de exponer lo que realmente la empresa ha tenido como ingreso durante el año, ya sea ingreso ordinario o algún ingreso no ordinario. El ajuste por inflación, que ya estábamos hablando. El actualizar los estados financieros surge de la necesidad de conocer el valor real que tienen las partidas no monetarias de una empresa. ¿A qué se refiere no monetaria? Y esto se habla mucho en las normas especialmente. No monetaria quiere decir aquellas cuentas que no representan efectivo. Y específicamente las no monetarias dentro del activo son el inventario y son los activos fijos. Y son los dos rubros que requieren de actualización al cierre de gestión. Para conocer, dice, hasta qué punto se han visto afectadas por la inflación. Por eso también el nombre de la cuenta, ajuste por inflación, porque representa la variación de la moneda en relación a otra cotización, en este caso la UFB, lo cual permite medir cuánto ha sido la inflación de ese año, cuánto ha aumentado, ha incrementado su valor producto de la variación de la cotización en UFBs. Las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor varía en el transcurso del tiempo. Si la cotización de la UFB varía, va cambiando, también el valor de las partidas, cuentas no monetarias van a ir cambiando. Los ajustes que más se realizan en las empresas son en las siguientes partidas. Inventarios. El rubro de inventarios, el activo realizable, también se actualiza, pero por norma contable no es apropiado utilizar la UFB para actualizar inventarios. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis que se ha realizado para emitir normas, se ha visto de que por UFBs se sobrevalúa mucho los inventarios, debido a que la UFB siempre va subiendo año tras año. Entonces lo que se ha visto es que se tiene un sobrevalor en los inventarios. Por eso se aplica otro método para actualizar que se llama valor de mercado y es el que más se utiliza en las empresas. Lo que hacen las empresas es hacer cotizaciones, ¿no? Hacer consultas de los valores a esa fecha dentro del mercado local
y a ese valor van ajustando su inventario, ya sea en más o en menos. Esa es la actualización de inventarios. Los activos fijos, las depreciaciones acumuladas y el capital o patrimonio se actualizan con UFBs. Para ajustar los activos fijos por inflación, al igual que los inventarios, se requiere del factor de ajuste. Una vez obtenido el factor, se aplica al valor histórico. Y es lo que hacemos, ¿no? El factor aplicamos al saldo, al valor que se tiene en cuentas, y eso es lo que registramos. Los inventarios y los activos fijos, si tienen un incremento en su valor producto de la actualización, registramos esas cuentas al lado debe y al lado haber ajuste por inflación y tenencia de bienes. En cambio, en la actualización de la depreciación acumulada, que es pasivo, y patrimonio, que también tiene saldo haber, registramos al revés, ¿no? Ajuste por inflación y tenencia de bienes al debe y al haber registramos las cuentas de depreciación acumulada y el patrimonio, como ajuste de capital o reservas o utilidades acumuladas. Por lo tanto, todo lo que represente incremento de activo por actualización es ingreso. Todo lo que represente incremento de pasivo y patrimonio por actualización es gasto, ¿no? Lo contrario. De ahí determinamos al final de la gestión el saldo de la cuenta ajuste por inflación. Muy bien, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, duda, comentario, por favor? Chicos, creo que los hice dormir. Por el momento ninguna duda, Lisa, todo claro. Gracias. Los demás, por favor. ¿Dónde Todo estamos? claro, sí. Igual, licenciada. Yo No, creo que en ninguna la duda, licenciada. Muy bien. Bien, entonces para no cansarlos más, vamos a ver solo hasta ahí lo teórico de este tema y mañana vamos a ver ya una aplicación que va a ser más dinámica la clase, esperando siempre la participación de ustedes. ¿De acuerdo?